siempre mirar. Entonces, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, vamos a observar desde que el paciente entra, si es que estamos en una consulta ambulatoria, o desde que nosotros vamos a la cama, si es que está hospitalizado. ¿Ya? Desde ahí comienza el proceso de infección. ¿Qué me interesa saber? Uno, la posición en la que se encuentra, que puede ser una posición muy indiferente porque está cansado, tiene sueño, está aburrido, qué sé yo, pero hay otras posiciones que los pacientes buscan para aliviar o el dolor, o la disnea, o algún problema cardíaco, ¿ya? O alguna posición si es que estamos con un paciente que tiene lesiones traumatológicas, que también puede ser posible, ¿ya? Entonces ahí básicamente hay que describir cuál es el decúbito en el que se encuentra. Está el decúbito supino estricto, decúbito supino semisentado, está el decúbito lateral, ¿sí? Está en posición de Fowler, de semi-Fowler, distintas posiciones. Intentar averiguar por qué está en esa posición, ¿ya? Puede ser un tipo indiferente, porque no hay ninguna causa, o puede ser para aliviar alguna molestia. Lo otro, es importante saber cuál es el nivel de conciencia previo a la evaluación, porque ahí voy a saber si el paciente va a cooperar o no, ¿ya? Si tengo un paciente que está nubilado, por ejemplo, o está sudoroso, no voy a tener ningún grado de cooperación. Entonces el examen físico lo hago básicamente siguiendo cada una de las etapas, ¿ya? Le voy haciendo lo que más pueda. Si coopera, voy a poder pedirle que tome aire profundo, que bote, voy a poder pedirle una gran expansión del tórax, qué sé yo, y ahí voy a tener otro grado de cooperación. Entonces, es distinto el escenario al que me voy a enfrentar, ¿ya? Dentro de la observación inicial, también determinar el somatotipo, y la forma más fácil de determinar el somatotipo básicamente clasificándolo en uno de estos tres grupos, ¿ya? Ectomorfo, que serían los pacientes más delgados, mesomorfo, que serían los pacientes más atléticos, y los endomorfos son los que ya están sobre la línea del sobrepeso y la obesidad, ¿ya? Básicamente es para darle una categoría, ¿cierto? Y entender de que ciertos procesos se están dando en este contexto del cuerpo, y eso me va a ayudar a tomar decisiones en lo clínico, pero también otros objetivos de tratamiento si es que estamos en un contexto más ambulatorio, ¿ya? No centrar únicamente en lo respiratorio, sino también contribuir al control del peso, por ejemplo, o al control metabólico, si se trata de pacientes con obesidad y diabetes, qué sé yo. Entonces, básicamente esto lo observo también, necesito tener mayores datos, ¿cierto? No necesito el peso ni la talla, sino netamente observar y llevarlo a alguna de las categorías, ¿ya? Otra cosa que ya me tiene que comenzar a llamar la atención es la expresión que tiene la cara. Recuerden que la cara nos va a decir mucho respecto de su estado de salud. Si le huele algo, va a tener que tener dolor y lo va a tratar de manifestar, ¿cierto? Si la cara está amarilla es porque algo le está pasando. Eso no me puede no llamar la atención en ningún momento, ¿ya? Si tiene alguna dificultad para respirar, también lo va a manifestar en la cara. Va a producir los labios, va a respirar con la boca abierta, va a tomar aire con esfuerzo, le va a cambiar el color, va a estar enrojecido, va a estar violáceo, y entonces, eso básicamente es con la observación de la cara. Pero en las fases existen muchas distintas y todas tienen un nombre, ¿ya? Si nos ponemos a darle nombre a cada una de las caritas que yo veo ahí, que están categorizadas ya, difícilmente me las voy a lograr aprender todas, ¿ya? ¿Qué me interesa que hagan ustedes? Que más que nada describan cuál es la expresión que tiene la cara, ¿cierto? Si tiene un cambio de color también, tiene una fase amarilla, por ejemplo, o rosácea, está enrojecido, está violácea, tiene la boca abierta, tiene los ojos saltones, ¿sí? Es sudoroso, básicamente describir las características, ¿ya? Y en eso observar la cara, además voy a observar o voy a definir cuál es la vía de penetración del aire. Recuerden que el aire en una persona que respira en ventilación espontánea ingresa o por la nariz o por la boca, ¿ya? ¿Qué ocurre en los niños? Por la nariz. Por la nariz. Preferentemente son respiradores nasales porque la boca la ocupan para comer, ¿ya? Ellos pueden comer y respirar al mismo tiempo, o sea, intercalando por supuesto, pero es por eso entonces que es súper importante mantener la vía aérea del niño permeable, ¿cierto? Libre, que si tiene un moquito pequeñito que se le atravesó ahí, no va a respirar porque él no sabe respirar por la boca, ¿ya? Es por eso que a los papás hay que educarlos en aseo nasal y todas esas cosas que de repente llegan a la urgencia porque tiene dificultad para respirar, pero cuando en realidad lo único que tiene tapado es la nariz. ¿Ya? Entonces esos consejos ya hay que comenzar a dárselos a los papás de niños bien pequeños, ¿ya? Después de un tiempo, la respiración se hace bucal y los niños pueden elegir entre o alternar entre respirar por la nariz o por la boca, ¿ya? Pero los primeros años, sobre todo los primeros meses, son netamente respiradores, mientras se están alimentando son respiradores nasales. Otras características del niño, y que no necesariamente las vamos a ver en los adultos, porque en general estas cosas o se corrigen, o cuando son cosas más graves, los niños no alcanzan a vivir a edades adultas, ¿ya?
pero es definir cuál es el tamaño del cráneo. Y aquí podemos encontrar básicamente el cráneo pequeño, ¿cierto? Que lo vamos a llevar al concepto de microcefalia, una microcabeza, y al contrario macrocefalia. ¿Ya? Y las macrocefalias pueden tener distintos orígenes, entonces ahí aparecen las hidrocefalias o cualquier otra alteración, pero por una patología específica. ¿Ya? Pero solo el aumento del tamaño se llama macrocefalia, independiente de su causa. ¿Ya? Y bueno, el cráneo del niño normal es un cráneo más bien redondeado, se redondea después del parto. Ya a las 24 horas comienza a cambiar su estructura, porque recuerden que al pasar por el canal del parto el cráneo se estira, ¿cierto? Y como las costaneras están abiertas, ¿cierto? Eso permite la movilidad de los huesitos que están en formación, por lo tanto rápidamente se puede reestructurar una vez que ya está fuera del vientre materno, ¿ya? Y de ahí comienza la osificación, entonces ahí va adquiriendo su forma normal y evoluciona en el tiempo. Otras alteraciones, ya ahora no en el tamaño, sino que en la forma que podemos encontrar en el niño, y eso no lo vamos a ver nosotros tampoco ahora, pero pasan por las desviaciones del eje central de la cabeza. ¿Ya? Ustedes ven que la cabeza normal, ¿cierto?, tiene un diámetro anteroposterior un poco mayor que el lateral y en general es bien redondeado todo. En cambio, en los niños, por ejemplo, que tienen plagiocefalia, es una cabeza que parece que estuviera inclinada hacia un lado. ¿Ya? O sea, el niño está mirando hacia arriba derechamente, ¿cierto? Su nariz está en el eje central, pero el occipucio está en este lado, o sea, el eje está inclinado hacia acá, ¿ya? Y ustedes van a ver que una orejita está más abajo que la otra, ¿sí? Eso se llama plagiocefalia. La braquicefalia es un cráneo que desde el frente parece relativamente normal, pero por la parte posterior está aplanado, ¿ya? Y esto se da principalmente después del nacimiento. En general son niños que son